A pesar de tener millones de datos médicos, una cosa es poder extraer patrones de los datos utilizando técnicas como el Machine Learning, y otra cosa es extraer esa información para que los médicos puedan utilizarlos en situaciones reales. La separación entre ambas, entre una y la otra, muchas veces no hace y no permite que se adopte de manera fácil esta tecnología. Pero a pesar de tener todas estas barreras, veremos cómo la inteligencia artificial se utiliza en la medicina. ¿Cómo se implementa la inteligencia artificial en la medicina? En esta ocasión hablaremos de 4 formas diferentes de cómo se utiliza esta tecnología. La primera forma de la cual hablaremos de cómo se utiliza la inteligencia artificial es hablando sobre las imágenes médicas, y de esto hay muchas aplicaciones, pero nos centraremos en las 3 principales más utilizadas en estos días. Herramientas como tomografías computarizadas, imágenes por resonancias magnéticas, con ayuda de computadoras para recrear imágenes de lo que hay dentro del cuerpo humano. Todas estas herramientas son utilizadas para detectar tumores o tipos de cáncer. Una vez escaneadas, las imágenes son analizadas por radiólogos y médicos especialistas para encontrar signos de enfermedades. Se han presentado grandes avances en la inteligencia artificial, específicamente el Machine Learning, que puede detectar dentro de esas imágenes, saber qué tipo de enfermedades hay y, más aún, saber en qué zona dentro de la imagen se encuentra. Para ser precisos, la inteligencia artificial puede detectar con un grado de precisión del 99% en comparación con los doctores especialistas en esa área, que resulta aproximadamente del 38%, y todo esto en menos de un segundo. Esto permitirá reducir los errores en la toma de decisiones y, más aún, en la detección temprana de cáncer, que podría salvar muchas vidas. Ahora, ¿te imaginas que esta tecnología no solamente esté en los hospitales, sino a través de un dispositivo como el cual estás viendo este video, que puedas tomar una foto de un lunar, por ejemplo, y que la aplicación te diga que si es posible, en un porcentaje, si es maligno o benigno? O más aún, te puedas tomar una foto de tus ojos y saber si tienes la presión arterial alta. Y bueno, ya hay aplicaciones que se están desarrollando en esto. Todo esto suena interesante, pero ¿tú crees que para México y Latinoamérica la inteligencia artificial vaya no solamente a ser un asistente, sino vaya a sustituir a todos los médicos? Déjame en los comentarios, me gustaría saber tu opinión. La segunda forma de aplicar la inteligencia artificial en la medicina es asistentes de cirugía. ¿Te imaginas que haya un robot mecánico que pueda asistir a los médicos en cirugía y que, más aún, sean más precisos y, mejor aún, hagan menos cortes, haya menos pérdida de sangre y, lo mejor de todo, ayuden a la pronta recuperación del paciente? Estoy seguro que tú también quisieras que uno de estos robots te hiciera la operación. Actualmente hay 2 robots que encabezan la lista. Uno es americano, conocido como Da Vinci, que es utilizado por la alta precisión en sus cortes tan finos que pueden pelar literalmente una uva sin dañarla. Y el otro robot, que es japonés, llamado Emaro, que su especialidad son los tejidos blandos, especialmente la endoscopía, básicamente poder ver dentro del cuerpo humano sin sentir dolor. Te estés preguntando, pero ¿para qué un robot mecánico si ya tenemos médicos especialistas que se encargan de hacer estas cirugías? Permíteme que te responda esta pregunta. Y la respuesta corta es cirugías remotas. Y es que, aprovechando el avance de la tecnología como es la 5G, los médicos se pueden permitir hacer cirugías desde un avión volando por América del Norte a un paciente que esté en África. Y quizás todo esto te suene increíble y quizás suene muy alejado, pero la ciencia y la tecnología están avanzando a un ritmo muy acelerado y no se ve que se quieran detener. Otra forma de aplicar la inteligencia artificial en la medicina es en los descubrimientos de nuevos medicamentos. Sí, y te estarás preguntando en este momento, ¿cómo es posible que antes se tardaban hasta 5 a 10 años en descubrir nuevos medicamentos y ahora solamente se reduzca a 1 año? Pues la responsable es la inteligencia artificial. Las empresas farmacéuticas gastan millones de dólares en innovación y año tras año se mejoran. Una empresa que es líder
e innovación es la farmacéutica AstraZeneca, que con ayuda de su laboratorio de inteligencia artificial llamado Benevolent y toda la base de datos médicos contribuye a proponer nuevos fármacos que podrán ayudar a entrar al proceso de descubrimiento. Por otro lado, a principios del año 2020, el algoritmo AlphaFold 2, que fue generado por un grupo de científicos del DeepMind, una empresa que está dedicada al 100% al Machine Learning, gana por segunda vez consecutiva el concurso de encontrar cómo se despliegan las proteínas. Estás preguntando, ¿de qué sirve conocer cómo se despliegan las proteínas? Bueno, es muy importante. Conocer el plegamiento y predecir el comportamiento de estos permite conocer cómo es que enfermedades como la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer son desarrollados dentro del cuerpo humano. El proceso de descubrimiento empieza con la comparación de dos moléculas con sus respectivos descriptores moleculares. Una es la que se está buscando para encontrar la cura y otra es la que te ha arrojado a través del algoritmo de AlphaFold 2, a los cuales se le asigna un 1 si la estructura de la molécula es activa y 0 si está inactiva. Todo ese conjunto de datos se alimentan al modelo de inteligencia artificial para poder encontrar cuál es el componente más importante. Este proceso se va a repetir varias veces hasta encontrar la molécula que cumpla con todas las funciones para inactivar o eliminar a la otra molécula. La cuarta forma de aplicar la inteligencia artificial es asistentes virtuales de enfermería. Sí, y en este momento te estarás preguntando, oye Diego, pero yo ya tengo asistentes virtuales como es mi HomePod de Apple, mi asistente de Google o Alexa de Amazon, pero ninguno de ellos te va a permitir hablar sobre las cuestiones de salud y cuestiones sanitarias. Sí, y de esto se tiene que hablar. ¿Por qué? Porque lo que realmente es importante es que cuando existan enfermedades que las puedan tratar directamente de manera física, tiene que intervenir la inteligencia artificial. Y es aquí donde cobra mayor fuerza este tipo de soluciones con la inteligencia artificial. Tal como pasó en el año 2020 con el virus que afectó a mucha gente. Bueno, pues esta es la verdadera importancia de un asistente de enfermería. Y es que ya hay varios intentos de enfermeros virtuales y cada año se van mejorando. Un ejemplo es Grace, la enfermera robot, que lo que intenta es reemplazar a las enfermeras en condiciones no laborables y donde se necesite de soporte médico. A pesar de que estamos lejos de poder cubrir esa demanda tanto sanitaria como de salud, se están dando grandes saltos en cuestiones de tecnología y más aún, la inteligencia artificial no se está deteniendo allí, está yendo mucho más allá con otros tipos de algoritmos de inteligencia artificial como el AlphaCare. Pero de esto hablaremos. Genial, ¿ves cómo la inteligencia artificial sigue dando grandes avances? Mi nombre es Diego Villatoro, soy matemático por profesión y en el siguiente video te voy a platicar cómo la inteligencia artificial está llegando a